Esta aparición justo de lo que habíamos llamado postmarxismo va a dar como el cauce fundamental que seguirá todo el programa revolucionario que remitiría al marxismo, pero que tuvo, digamos, una reformulación sumamente importante a partir de los planteamientos teóricos de Gramsci, que es justo lo que habíamos comentado la otra ocasión. Así pues, lo que vemos es que ya a partir, digamos, del postmarxismo, se elabora una suerte de programación basada en la conflictividad social. Y es esta línea de intensa, ¿no?, e intensiva conflictividad social la que han seguido, a final de cuentas, todos los pensadores socialistas del siglo XXI. O sea, se han adherido pues a estos lineamientos, a los lineamientos estipulados a partir de una intensa e intensiva conflictividad social. En efecto, estos pensadores, ¿no?, digamos, los que entrarían a formar parte de esta agrupación de pensadores socialistas del siglo XXI, se han concentrado de lleno en la construcción ideológica de nuevos antagonismos culturales. Por ejemplo, sociales, ¿no?, netamente, sexuales, étnicos, etc. Recuerden que la primacía aquí la adquiere el conflicto, pero el conflicto sobre todo llevado a su máxima expresión. O sea, hay que promover una intensa e intensiva conflictividad, particularmente en el ámbito social. Entonces, su estrategia hegemónica, ¿no?, ya entendemos bien ese concepto, que lo hemos explicado con anterioridad, consiste en lo siguiente: llevar a cabo la unión de todos y cada uno de los conflictos que sean puestos de relieve. O sea, se trata en primer lugar de promover conflictos a nivel social y que dentro de estos conflictos sus respectivos protagonistas entren a formar parte de una suerte de causa común, que es lo que habíamos dicho anterior: generar los conflictos y después tratar de juntarlos, ¿no?, en base al concepto de hegemonía, para que queden enrolados dentro de una causa común. De hecho, su estrategia revolucionaria, o sea, hegemónica, consiste en poder aglutinar todos los elementos diversos de una posible conflagración social. O sea que se busca, en un primer momento, la intensificación programática de los conflictos a gran escala. O sea, lo que hay que promover son conflictos de todo tipo, conflictos que abarquen todo el ámbito social, bajo el programa revolucionario. O sea, bajo esta estrategia hegemónica que promueve sobre todo la aparición de estos conflictos tanto a pequeña como a gran escala. Ciertamente, el marxismo tradicional encontró un único conflicto fundamental que lo abarcaba todo, ¿no? O sea, para el marxismo, vamos a decirlo así, tradicional, para el marxismo meramente inicial, el único conflicto fundamental era el económico, el cual fue expresado a través de la llamada lucha de clases, ¿no? Era como el único conflicto a tener en cuenta. Pero como el nuevo socialismo ha tenido que minimizar, de hecho abandonar esta visión económica porque ya es insostenible, ¿no? Lo vimos a partir de este cambio del marxismo tradicional a la formulación del postmarxismo. ¿Qué es lo que va a necesitar? Pues hacer irrumpir nuevos tipos de conflictos que a final de cuentas puedan confluir dentro de un movimiento generalizado de oposición. Por decirlo así, ahora el conflicto, como ya es insostenible en los términos que el marxismo tradicional lo planteó, es decir, basados única y exclusivamente en el conflicto económico, ahora lo importante es que se logren, ¿no?, hacer aparecer, socialmente hablando, diversos tipos de conflictos. De tal manera que todos estos conflictos puedan entrar a formar parte, como les dije, de una causa común. Y por lo tanto que se manifiesten como una misma y única oposición, ¿no? Así lo que en principio puede parecer tan distante como es una causa étnica, ¿no?,
con una causa ecológica, ambos finalmente se busca conjugarlos dentro de este panorama de conflictividad para que se manifiesten como una misma oposición. Dicha oposición se dirige ahora al capitalismo, pero hay que entender bien de qué se está hablando. O sea, cuando se menciona al capitalismo como la oposición radical o hacia aquello, hacia lo que hay que dirigirse por completo, se entiende en general como no socialismo, o sea, como un no socialismo definido que constituiría el enemigo fundamental a vencer. Entonces, podríamos ver, por ejemplo, en el caso que mencioné, cómo una causa étnica puede encajar dentro de un esquema explicativo que acuse al capitalismo. Y lo mismo, por ejemplo, en el caso de un movimiento ecologista. Entraría, pues, ¿no?, dentro de este único enemigo hacia el que hay que dirigirse, en este caso al capitalismo, que ya no va a ser entendido justamente como un sistema económico en particular, como sí ocurre en el marxismo, sino que en general, cuando se habla de capitalismo, ya se está entendiendo toda la serie de valores en los que éste se sostiene. O sea, en pocas palabras, cuando se habla de capitalismo, se está hablando del modelo de cultura dominante, al menos en Occidente, y de hecho en gran parte del mundo. Entonces, cuando se habla de que hay que vencer el capitalismo o abajo el capitalismo, lo que en realidad se está entendiendo es que hay que acabar con toda la cultura vigente en el mundo occidental, con todo justamente lo que implica sus ideas, sus series de valores, etc. Por eso, si lo ven, ¿no?, adelanto nada más un término que no voy a ahondar ahorita, lo haremos en su momento, donde parecen ser inseparables estas denuncias del capitalismo y patriarcado, al grado de que parecen fundirse en una sola. Pero es justo por una estrategia verbal de localización. O sea, el enemigo en común sería el capitalismo, entendido, como les dije, en términos de la cultura vigente. De hecho, es esta generación permanente del conflicto aquello que recomienda de lleno el sociólogo venezolano Rigoberto Lanz. Rigoberto Lanz, este sociólogo venezolano, justo lo que recomienda es esta generación permanente del conflicto. ¿Para qué? Como estrategia hegemónica que es, a través de la cual se pueda finalmente abolir, demoler, destruir la cultura vigente, que en principio se llama o se le llama en este caso capitalismo. Entonces, lo que vemos primero es que, según este sociólogo, el socialismo del siglo XXI solo puede tener éxito apostando duro por el impulso de prácticas subversivas que propaguen el efecto emancipatorio de las rupturas, de los conflictos, de las contradicciones. Entonces, por ejemplo, Lanz, este sociólogo, ¿no?, venezolano, ya expone cuáles serían los tres ejes fundamentales para esta permanente conflictividad social, y son las siguientes: rupturas en todos los niveles, conflictos en todos los niveles, y también el fomento, ¿no?, de lo que pueda traer consigo las contradicciones. Entonces, de fondo, esto deja en claro que ya no estamos frente a una propuesta intelectual más, que, si recuerdan, era lo que en principio sugería Gramsci, sino que nos hallamos ya ante una clara estrategia puesta en marcha. O sea, ya no solo se trata de tener un referente intelectual que pueda servir de base a un movimiento hegemónicamente revolucionario, sino que aquí ya se dan pautas para generar acciones que tengan un impacto directo dentro de la configuración del ámbito social. Entonces, en efecto, la principal estrategia del socialismo del siglo XXI consiste, como ya es evidente, en el impulso de prácticas subversivas. Ahí es donde encontramos, digamos, como el criterio fundamental para poder llevar a cabo justo el programa revolucionario, ¿no?, que se está buscando. Ahora lo que se va a promover es el impulso de prácticas subversivas, que de hecho se suelen, ya lo sabemos, incrementar día tras día. Estas prácticas subversivas ya se van a dar en términos socioculturales.
O sea, hay que promover y fomentar, ¿no? Impulsar, apoyar, etcétera, toda una serie de prácticas subversivas que, a final de cuentas, traigan consigo, como dijimos, rupturas, conflictos y que se establezcan también una serie de férreas contradicciones. De fondo, este impulso ha encontrado una clara expresión en el arco iris de los movimientos asociativos. No es casual que empleen esta bandera, que por cierto también aparece en la botella de agua Bonafont, ¿no? Si lo ven, está el arco iris, porque cada vez somos más, ¿no? Decía, ahí está, me fue el nombre este cantante. Bueno, X, ¿no? No lo digo por omitir, la verdad es que se me olvidó. Ricky Martin, ¿no? Que aparece ahí, que es también uno de los abanderados de estos movimientos asociativos, pero no es casual, porque detrás de ello, no pierdan de vista, este impulso de prácticas subversivas. En efecto, este arco iris busca expresar lo siguiente: la integración de potenciales aliados diferentes, pero al final acoplados al movimiento de subversión impulsado. Todos entran ahí. Por eso, si lo ven, de ahí se va a respaldar el movimiento LGBTQI+, etcétera, ¿no? LGBTQI+. Porque cada color representaría un movimiento diferenciado en principio, pero que puede, ¿no?, juntarse a otros movimientos para llevar a cabo esta promoción de prácticas finalmente subversivas. Donde ahorita estas prácticas, estos mismos movimientos asociativos están atravesando un momento bastante complicado. Y también lo diremos aquí, lo veremos allá adelante. Por ejemplo, en relación a la pedofilia. Sabemos que ya en algunos lugares se ha legalizado la pedofilia, porque al final formaría parte de estas prácticas subversivas. Algunos dirán que sí, otros dirán que no. Pero puede entrar dentro del arco iris, sí, tendrán que agregarle otro color. O sea, ya no será arco iris, ya no sé qué será. Una paleta de colores, ¿no? Literalmente como un pintor. Pero sí es importante darnos cuenta de dónde vienen. Entonces, esa es precisamente la idea de hegemonía que defiende y propaga el socialismo del siglo XXI. O sea, el socialismo lo que busca es crear conflictos que promuevan una serie de expresiones antagónicas y que todos los representantes, digamos, de estos antagonismos puedan quedar reunidos dentro de un movimiento único de subversión. Por eso es tan importante que se estén generando, ciertamente, dentro del marco democrático, que es lo que había descrito Chantal Mouffe y su esposo Ernesto Laclau, ¿no? Ya lo vimos en su momento, que se exploten al máximo los espacios mismos democráticos. O sea, que cada quien luche basándose en la exigencia de sus propios derechos, lo cual ya no apuntaría, por ejemplo, a un marco jurídico de respeto, sino a una promoción de conflictividad, ¿no? A ver, si él tiene derecho a casarse con tal, ¿yo por qué no tengo derecho a casarme con un niño o una niña? Ya lo iremos contando adelante, ¿no? Pero lo que quiero que entiendan es justo el trasfondo que aquí hemos estado queriendo exponer. Entonces, estos movimientos integrados que el socialismo busca hegemonizar son básicamente los movimientos de tipo social. O sea, ya no se trata de que estos movimientos que se buscan usar, ¿no?, para esa causa en común revolucionaria tengan una incidencia más o menos leve. No, se les trata de dar un impulso social, porque recuerden, al final, ¿no?, en este trasfondo, es decir, bajo esta estrategia de hegemonía, lo que se busca es promover una conflictividad a gran escala, pero amparada bajo las causas socialmente irreprochables. ¿Quién se va a poder oponer? O sea, literalmente no habría manera, en principio, de oponerse a las causas sociales que se están señalando. Entonces, en efecto, los movimientos indigenistas, ecologistas, derecho humanistas y sobre todo los movimientos feministas y homosexualistas son los que principalmente van a ser integrados como potenciales aliados dentro de esta subversión cultural. ¿Qué quiere decir? Se trata precisamente de encontrar aliados para este movimiento. Además, estos aliados, sobre todo, tendrán que estar basados
en la promoción de estas prácticas subversivas. Es más, el impulso de estas prácticas subversivas es lo que va a estar sustentado en general por aquello que se denomina ideología de género. Entonces, lo que vamos a ver es que efectivamente la guerra, ¿no?, que ha implementado la ideología de género va a estar basada principalmente en el impulso de estas prácticas ciertamente subversivas. Por ejemplo, como un caso que me acaban de hacer llegar hace poco. Ahora tendríamos que orinar de rodillas para vencer al patriarcado y esa falocracia que nos hace como hombres, ¿no?, orinar de pie. Tendríamos que arrodillarnos ante la taza. Puede parecer extraño, por decir quizá otra cosa, pero lo que quiero que entiendan es eso, o sea, está basado en el impulso de prácticas subversivas, o que las mujeres no se sienten, no se dobleguen, sino que orinen de pie, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, esto es lo que quiero que comprendan, este impulso. Así vamos a poder ver cómo entre estos movimientos hegemónicos vale la pena destacar el feminismo, que es en el que nos vamos a detener en este momento. Lo demás ya era como el resumen general del contexto en el que nos ubicamos. Y entender cómo de estos movimientos, ¿no?, vamos a destacar sobre todo el feminismo. Especialmente por la íntima relación que aquello que se manifestó en principio como feminismo ha tenido, ¿no?, en relación con el feminismo radical de estos tiempos, que ya no se plantean bajo, digamos, los mismos estándares operativos. Mientras que el feminismo todavía es una exigencia dentro de un marco jurídico en particular, el feminismo radical de estos momentos ya se plantea en términos de una subversión radical. Ya se dan, pues, de dos maneras distintas. Entonces, cabe mencionar que el feminismo no puede, evidentemente, ser abordado como una ideología única, sino que esto que llamamos feminismo va a comportar una serie de apariciones, serán llamadas olas, a través de la historia, ¿no? Este es solamente como una referencia. Algunos hablarán de la primera ola feminista, la segunda ola feminista y la tercera ola feminista, que ahora viene del sur, especialmente de Argentina, ¿no? Sería considerada la tercera ola. Para algunos será la cuarta, pero solo como una referencia. Entonces, a partir de aquí, no pierdan de vista esta promoción de prácticas subversivas, que van a tener una relación con el llamado feminismo radical. Entonces, de hecho, como vamos a ir viendo, el feminismo radical de nuestros días no tiene nada que ver con otros feminismos que sí se han registrado con anterioridad. Son incluso, podemos decirlo así, completamente diferentes. Esos anteriores feminismos, sin lugar a dudas, es algo que no se tiene, no habría por qué cuestionar, representaron importantes progresos que además eran por demás necesarios. Evidentemente se daban una serie de injusticias dentro de un contexto particular definido. Entonces, lo primero es que es necesario hacer, aunque sea un breve repaso, por estas distintas manifestaciones de lo que se conoce o lo que se ha conocido como el movimiento feminista. Entonces, ¿aquí en qué nos vamos a centrar? En el origen del feminismo. ¿Cómo es que este va surgiendo? ¿Se entiende? Para entender cómo es, en qué momento llegamos de un feminismo, vamos a decirlo así, con un perfil serio de expresión, a un feminismo radical con una exigencia subversiva de una serie de prácticas. ¿Qué ocurrió? O sea, ¿qué es, pues, lo que ahí se fue dando dentro de este trasfondo? Entonces, para empezar, los orígenes de lo que en efecto podríamos llamar la primera ola feminista, o sea, la primera manifestación de una postura que puede ser considerada feminista, se puede encontrar en tiempos del Renacimiento. O sea, estaríamos hablando de entre los siglos XV y XVI, más o menos, años 1400, 1500. En aquellos tiempos, por ejemplo, mujeres de gran inteligencia comenzaron a reclamar el derecho a recibir educación de manera equitativa a la que era recibida por los hombres. Es más, comenzaron a hacer notar el papel socialmente relegado de la mujer en aquella época.
Fíjense, sí se daba un papel socialmente relegado. ¿Entiende? Entonces, los primeros reclamos era porque las mujeres recibieran de manera equitativa la misma educación que era dada a los hombres. Estamos hablando en esta primera ola, siglo XV, siglo XVI. A este momento particular de la historia corresponden obras como La ciudad de las damas de Christine de Pizan, escrita en 1405. Y La igualdad de los sexos del sacerdote Paulin de la Barre, obra publicada en 1671. Estas dos obras forman parte, digamos, de esta primera expresión ya con una orientación más o menos definida. Ya antes de La igualdad de los sexos, Cornelius Agripa publica la célebre obra de la nobleza y la preexcelencia del sexo femenino en el año 1529. Bueno, estaríamos hablando pues de estas referencias muy concretas. El padre Dubos asimismo escribirá a favor de la educación abierta al público femenino en su obra La mujer honesta, y lo va a hacer a finales del siglo XVII. ¿No? Si se dan cuenta, todo parece ir hacia una educación equitativa tanto para hombres como para mujeres, que las mujeres no tengan un papel socialmente relegado, en particular en materia de educación. ¿No? A estas obras se podría añadir La novia perfecta, de Antoine Héroët, y El discurso docto y sutil, de Margarita de Valois, obras que expresan los esfuerzos intelectuales concentrados en el importante reclamo de la mujer y por la mujer. Aquí eso es lo que hay que destacar de una manera muy especial. Esta primera ola feminista está basada en esfuerzos intelectualmente serios, que además tienen clara la cuestión que es importante abordar, y es un reclamo, ¿no?, de la mujer que además se ofrece por la mujer. ¿Se entiende? O sea, lo que quiero que entiendan es que en este momento el reclamo de la mujer y por la mujer no es contra el hombre, es por la mujer. No está basado, pues, en principio, en una enemistad, en una conflictividad insuperable. Está basado en una exigencia socialmente ineludible. ¿Vamos? Ok, no obstante, la primera ola feminista solamente se expresará con toda su fuerza hasta que se dieron las nuevas condiciones sociales, políticas y económicas que se derivaron de las revueltas de inspiración liberal del siglo XVIII. Porque eso también es algo importante. Aunque ya había, ¿no?, indicaciones al respecto, incluso nos podríamos ir más atrás. Si uno lee las obras de Santa Hildegarda von Bingen, veremos esta gran abadesa, vemos cómo también hay una postura desde la mujer y por la mujer, y de una manera abierta. Estamos hablando más o menos siglo XII, siglo XIII, mucho antes todavía, y ya había una indicación al respecto, y ella es una enorme, ¿no?, una enorme manifestación de una intelectualidad incluso femeninamente precisa y clara como mujer. Hizo muchísimos adelantos en términos de ciencia, de música. O sea, un genio llamaríamos hoy, siendo justamente mujer. Y también abogaba por la apertura y que se pudiera incluir, no dentro de un programa educativo como se presentó después, pero que sí se pudiera también tener, digamos, este involucramiento de mujeres y hombres en una causa común, ¿vale? Así, digamos, a muy grandes rasgos. Ahora, esta inspiración liberal lo que va a sostener, en principio, es la igualdad natural entre los seres humanos. Y al mismo tiempo, esta inspiración liberal también va a sostener la libertad individual. Entonces veamos, en el siglo XVIII, las revueltas que se empiezan a llevar a cabo de inspiración liberal tienen dos ejes fundamentales. Primero, la igualdad natural entre seres humanos. O sea, hombres y mujeres son iguales. Y dos, cada persona es libre. Habría, pues, en este caso, ¿no?, una exaltación de la libertad individual. Además, dichas revueltas asimismo implicaron un cambio drástico en términos económicos, ya que se produjeron nuevas condiciones de vida para la mujer a través de la irrupción de un modelo económico diferente. O sea, un modelo que efectivamente podríamos llamar aquí capitalista. No lo había.
empieza a surgir en lo que podríamos llamar, ¿no?, los inicios de la conocida revolución industrial, que trajo un cambio drástico en el propio ámbito social. Tal modelo, económicamente diferente, es lo que va a dar pie a todo un universo lleno de posibilidades de participación social fuera del hogar. Por ejemplo, en las incipientes fábricas también se pueden presentar a trabajar mujeres. Ya no, digamos que la referencia directa que se había sostenido para la mujer en principio, que era el hogar, ahora se puede al menos tener en cuenta una posibilidad diferente. Hay un campo laboral distinto que ha sido ofrecido por la aparición de este modelo económicamente distinto. O sea, a partir de aquí, siglo XVIII, pareciera que las mujeres ya tienen, ¿no?, al menos al alcance, posibilidades de participación social fuera del hogar, ¿no? Ya habría pues otras alternativas. Y en general, es este primer feminismo el que va a luchar por adquirir acceso a la ciudadanía por parte de la mujer. O sea, a partir de aquí, este feminismo ya mucho más definido, mucho más como conformado, ¿no?, lo que va a buscar es que la mujer o a la mujer se le reconozca también un derecho total de ciudadanía. ¿Qué involucraba esto? Primero, que se le concediera a la mujer total derecho a la participación política y también un total acceso a el sistema educativo, a la educación, que como dijimos era la primera causa que se había manifestado en la época del Renacimiento, siglo XIV y siglo XV. Aquí lo que se agrega es la dimensión política de la vida humana. O sea, lo que se va a buscar aquí es que la mujer pueda participar libremente en el campo de la política y que además no se le niegue a la mujer su derecho a la educación. Entonces buscan igualdad de derechos en el campo de la política y en el campo educativo. Se podría hablar entonces de un feminismo de corte más bien liberal, en tanto busca, ¿no?, la defensa de los derechos individuales y también de la libertad individual. Por cierto, el contexto filosófico, es decir, ilustrado de aquel momento, es funcional y también cercano a esta lucha política de la mujer, que, como vuelvo a insistir, tiene claro algo: el acceso a la ciudadanía por parte de la mujer. El contexto filosófico va a ser muy cercano justo a esta lucha política que la mujer está llevando a cabo. Voltaire, por ejemplo, postulará la igualdad de mujeres y hombres, cosa que ciertamente no es nuevo. Esto está desde el Génesis. Son de la misma carne. Pero bueno, dentro de este contexto, incluso los ilustrados van a ser cercanos a este posicionamiento político que está, digamos, expresando la mujer. Diderot dirá a las mujeres: os compadezco, y denunciará que a lo largo de la historia han sido tratadas como imbéciles. Está hablando como total ilustrado. Por su parte, Montesquieu determina que la mujer tiene todo lo que se necesita para poder tomar parte en la vida política. Y Condorcet concluye que los principios democráticos son aplicables sin importar al sexo. Entonces, lo que quiero que vean es que al menos, ¿no?, los ilustrados más destacados de este momento son cercanos y simpatizan con esta expresión feminista, ¿va? Es pues bajo este contexto que las demandas femeninas se van a hacer presentes en los países con una marcada influencia revolucionaria, pero de inspiración liberal, es decir, basada en la exigencia del respeto y el reconocimiento de los derechos individuales. Por eso no es casual que estas demandas se den en ciertos países en particular, que tienen, digamos, ¿no?, este respaldo.
De hecho, se suele tomar como obra fundacional de la primera ola feminista al libro Vindicación de los Derechos de la Mujer de la inglesa Mary Wollstonecraft. Es el libro, digamos, considerado, ¿no?, el primero ya dentro de esta manifestación, que es un libro que quedará centrado en la igualdad de inteligencia entre hombres y mujeres, la independencia económica de la mujer y la reivindicación de la educación femenina. O sea, este libro de Wollstonecraft, ¿no?, Vindicación de los Derechos de la Mujer, ya veremos aquí en este libro aparece como una respuesta, está basado en 3 puntos fundamentales. Primero, sostener la igualdad de inteligencia entre hombres y mujeres. Segundo, que la mujer tenga la capacidad de ser económicamente independiente, o sea, que tenga el mismo estatus de individuo que tiene un hombre. Y tercero, que ya venía desde antes, lo dijimos, que se reivindique a la educación femenina y se le atribuya un estatus de igualdad con respecto a la educación masculina. ¿Estamos? Aparece pues este texto. Ahora bien, quien va a recoger el legado de Wollstonecraft en Inglaterra durante buena parte del siglo XIX no va a ser una mujer, sino un hombre, John Stuart Mill, a través de su libro La sujeción de la mujer. Entonces, John Stuart Mill, ¿no?, retoma los planteamientos fundamentales de Wollstonecraft y los va a intentar precisamente llevar un paso más adelante, porque ahí, en este libro, La sujeción de la mujer, Mill hará hincapié en la desigualdad ante la ley entre hombres y mujeres. Podemos decir que para Mill, y lo mismo que para Wollstonecraft, la cuestión es enteramente jurídica. Eso es lo que quiero que tengan claro. O sea, es una cuestión de reconocimiento de derechos, tanto para la mujer como para el hombre. Lo que quiero que entiendan es que en estos momentos, en el primer feminismo, la desigualdad no es una desigualdad como forzada entre uno y otro. Es una desigualdad que se vive dentro del plano jurídico. En particular, ¿no?, por el régimen marital de la época. Estamos hablando de la época victoriana, donde efectivamente la mujer fue severamente, me atrevo a decirlo así, subyugada en muchos aspectos. Y esto se dio en Inglaterra, ¿no? Por eso habrá también varias literatas muy destacadas que narren, ¿no?, como esta situación que la mujer atraviesa de diversos modos. Charlotte Brontë, ¿no?, Jane Austen, etc. Hay otras más. Pero lo que quiero que entiendan es que ahí sí hay como un elemento que se está destacando. Porque algo que es importante es que en este régimen marital victoriano de tal época, ¿no?, solo se concedían derechos legales, ¿no?, sobre los hijos al padre. La mujer, por ejemplo, en términos legales o ante la ley, no tenía ningún tipo de derecho sobre los hijos. Única y exclusivamente el padre. Entonces, en efecto, la situación legal en Inglaterra, veamos, ¿no?, establecía, por ejemplo, que ni siquiera al morir el marido podía la mujer obtener la custodia legal de sus hijos, ni ahí. O sea, aun cuando el padre de los hijos o el marido muriera, ni siquiera la mamá era legalmente reconocida como una custodia de ellos. Además, la mujer no podía acceder a ningún tipo de propiedad material en ningún momento. Estaba completamente desprotegida, lo que les decía, subyugada jurídicamente por el favorecimiento otorgado a los hombres. Era una cuestión evidentemente jurídica. O sea, la mujer, pues, no podía acceder a ningún tipo de propiedad, aun cuando el marido muriera. Y no era legalmente autoridad reconocida, ¿no?, en términos jurídicos, sobre los hijos, aun cuando el papá hubiera fallecido. Se entiende también que esta protesta tiene un sentido y tiene además un valor importante. Ahora, el trabajo que va a hacer John Stuart Mill no solo va a ser de tipo intelectual, porque
como diputado de la Cámara de los Comunes, él mismo, ¿no?, ve la oportunidad de que sus respectivas demandas, que como dijimos, ¿no?, se basan en el ámbito estrictamente legal y que a su vez recoge de Wollstonecraft, las va a tratar de llevar al ámbito político, porque es diputado de la Cámara de los Comunes. O sea, tiene chance, pues, de poder incidir de manera favorable a esta serie de demandas. De hecho, por ejemplo, John Stuart Mill propuso, aunque sin éxito, que en el marco de una reforma electoral de aquel entonces se cambiara la palabra hombre por la palabra persona, para que entonces pudiera quedar habilitado el voto femenino. Y ahí sí John Stuart Mill tiene toda la razón, porque aunque nosotros hemos perdido de vista muchos significados fundamentales, por estos jugueteos lingüísticos que a veces hacemos, la palabra persona remite al hombre y a la mujer. Cuando hablamos de persona, estamos hablando de la naturaleza humana en su conjunto. Es el Adam, hebreo, y Adama, ¿no?, lo que entenderíamos por varón y varona. Ahí se expresaría la naturaleza humana. Tenía razón cuando John Stuart Mill considera que dentro, ¿no?, de las papeletas, pues, que se utilizaban para ciertas elecciones políticas, no se pusiera solo hombre, sino que se empleara la palabra persona. De ahí nacería, por ejemplo, en Inglaterra, en 1869, la Sociedad Nacional del Sufragio Femenino. Después, en 1903, la Unión Social y Política Femenina bajo el lema Voto para las mujeres, no muerte al patriarcado. O sea, es un poco lo que quiero que entiendan. Voto para las mujeres, ¿vale? Este objetivo será cumplido en 1918, después de varios años de mucha tensión, tanto social como política. Esto surgía, no lo olviden, en Inglaterra. Ahora bien, la primera ola feminista en Francia tiene su origen antes, o sea, en la Revolución de 1789. Justamente cuando un grupo de mujeres consideraron que habían quedado excluidas de la recién formada Asamblea Nacional. O sea, cuando se conforma o se da lugar a la llamada Asamblea Nacional, que era la primera asamblea republicana después de este ejercicio revolucionario, un grupo de mujeres consideró que habían quedado excluidas de ahí y van a hacer oír sus reclamos en los llamados cuadernos de quejas. Se van a quejar de que estos lemas de libertad, igualdad y fraternidad no se han cumplido. Han quedado ciertamente dejadas de lado, ¿vale? En todo caso, la exclusión de las mujeres no se detuvo con el avance de la revolución. Es más, los propios revolucionarios disolvieron clubes femeninos y establecieron una normativa según la cual no podían reunirse en la calle más de 5 mujeres, o era considerado un delito. O sea, en público, en la calle, más de 5 mujeres no podían reunirse. Y cuando tenían clubes privados, los propios revolucionarios que habían gritado, ¿no?, a más no poder, igualdad, libertad y fraternidad, se dedicaron también a disolver clubes femeninos. Es más, en 1795 se va a prohibir expresamente que las mujeres asistan a asambleas políticas. Estamos hablando en Francia. Se va a prohibir que ni una mujer puede acudir siquiera a una asamblea política. Están excluidas. Y en las llamadas codificaciones napoleónicas, o sea, en las recientes formas del derecho francés, se declarará, entre otras cosas, la perpetua minoría de edad de las mujeres. O sea, no van a ser tomadas en cuenta en asuntos políticos. No, digamos, no tienen ninguna relevancia para la conformación del futuro. Curiosamente, el propio Rousseau, cuyo pensamiento influyó de manera central en la Revolución Francesa, escribirá contra la inclusión educativa y, por ende, política de la mujer. Es a Rousseau a quien le responde Wollstonecraft. O sea, curiosamente Rousseau, que es uno de los inspiradores intelectuales de la Revolución, se oponía a que la mujer recibiera educación igual que el hombre. Y se oponía a que la mujer tuviera algún papel políticamente relevante.
Es a él a quien Wollstonecraft le respondió en el libro que hemos mencionado. Y por si esto fuera poco, muchas mujeres van a terminar siendo guillotinadas por los revolucionarios franceses. Por ejemplo, como ocurrió con Olympia de Gouges, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. ¿Se acuerdan que en principio era la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Pues ahora ella le cambió. Obra en la que se busca equiparar jurídicamente a las mujeres respecto a los hombres. Pues por haber escrito esto, los propios revolucionarios guillotinaron a Olimpia. Por haberse atrevido, pues, a realizar algo así. Años más tarde, Léon Richier organizará el Congreso Internacional de los Derechos de la Mujer, ya en 1788, es decir, casi 100 años después. En 1909 se fundará en Francia la Unión Francesa para el Sufragio Femenino, aunque el derecho a votar va a ser por fin conseguido hasta 1945. Esto en Francia. Ahora, para el caso de Estados Unidos de Norteamérica, se suele tomar el año de 1848 como referencia para el surgimiento de esta primera ola feminista, porque es el año en que se redacta la Declaración de Seneca Falls, texto fundacional del sufragismo estadounidense, que si lo ven tiene todavía, ¿no?, una clara connotación política, especialmente jurídica, en torno a la cuestión del voto, el sufragio. Este texto es el resultado de una reunión que Elizabeth Cady Stanton, una activista del abolicionismo de la esclavitud, convocara en una capilla metodista de Nueva York con el fin de estudiar las condiciones y derechos sociales, civiles y religiosos de la mujer. De hecho, la Declaración de Seneca Falls se basó en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Entonces, lo que proponía Elizabeth Cady Stanton era que se estudiara, pues, a fondo cuál era el estatuto legal de la mujer y en qué condición de vida se encontraba, o sea, tanto en lo social como en lo civil como en lo religioso. Ciertamente, importantes personajes norteamericanos como Abraham Lincoln o Ralph Emerson apoyaron la causa femenina, aunque no fue cosa fácil conceder a esta causa los derechos políticamente exigidos. Imagínense que le decían, bueno, sí, tienes toda la razón, pero en términos jurídicos no se iba más allá. Se les reconocía de palabra, pero no en términos políticamente efectivos, ¿no? En 1866, el Partido Republicano presenta la 14ª enmienda a la Constitución, la cual, fíjense el año, ¿no?, concedía ya el voto electoral a los esclavos. O sea, a partir de 1866, con la 14ª enmienda a la Constitución, los esclavos ya habían conseguido el derecho a votar. Pero la mujer siguió siendo excluida de esta participación política. O sea, la mujer no podía votar, un esclavo sí. También había esclavas, pero lo que le impedía votar no es que fuera esclava, es que fuera mujer. Por eso, 2 años más tarde, es decir, en 1868, aquel país verá nacer la Asociación Nacional para el Sufragio Femenino. Y un año más tarde surgirá también la Asociación Americana para el Sufragio Femenino. Y el primer estado que va a aceptar ya el voto de las mujeres será Wyoming. Y lo va a aceptar en ese mismo año. O sea, el estado de Wyoming es el primero que dijo, sí, la mujer tiene todo el derecho a votar. Insisto, todo se planteaba dentro de un ámbito jurídico. Todo tenía que ver, pues, con una cuestión legal. Y solo ya hasta 1918 es que se aprobará la 19ª enmienda, la cual va a aprobar el voto femenino gracias a un Congreso republicano. O sea, 70 años después de la Declaración de Seneca Falls. En todo caso, queda claro que la primera ola del feminismo fue ciertamente de carácter liberal. Y esta primera ola no era conocida como feminismo, sino como sufragismo. Era una lucha clara por una igualdad de derechos entre hombres y mujeres, especialmente encabezada, como dijimos, por
mujeres, por la afectación que tenían. Y esta primera ola se caracterizó por haber puesto el acento del movimiento feminista en la igualdad ante la ley. Eso es lo que les decía el marco referencial en el cual se presentó. Había que alcanzar, más bien había que exigir y conseguir una igualdad plena ante la ley. Hombres y mujeres iguales ante la ley, lo cual conducía a su vez a reivindicar los derechos civiles y políticos para el sexo femenino en tanto mejora general y claro, por demás aceptable y necesaria en términos de justicia. O sea, en pocas palabras, en la primera ola de feminismo, la cuestión gira en torno a la justicia. Hay que promover y luchar por alcanzar una verdadera justicia en términos legales. Vamos, para que las leyes no favorezcan a unos y excluyan a otras, en este caso a la mujer. Sin embargo, el feminismo no se agotó con esta pretensión sufragista. O sea, no acabó ahí, lo que podríamos llamar nosotros feminismo, sino que incluso se va a reinventar posteriormente. De hecho, Ludwig von Mises, que es uno de los máximos representantes de la Escuela Austriaca de Economía, advirtió en 1922 que este feminismo ya se empezaba a desviar de su cometido inicial. Recuerden, el primer cometido del feminismo era la igualación de los derechos ante la ley. ¿Qué dijo Mises en el año 1922? Dijo Mises: mientras el movimiento feminista se limite a igualar los derechos jurídicos de la mujer con los derechos jurídicos del hombre, o sea, mientras se enfoque de lleno en la igualación de los derechos ante la ley por parte del hombre y la mujer, a darles seguridad sobre las posibilidades legales y económicas de desenvolver sus facultades y de manifestarlas mediante actos que correspondan a sus gustos, a sus deseos y a su situación financiera, solo es una rama del gran movimiento liberal que encarna la idea de una evolución libre y tranquila. Hasta ahí Mises dice, vamos bien. Sí, al ir más allá de estas reivindicaciones de la vida social, ¿no?, que se basan en una igualdad ante la ley, con la esperanza de remover por este medio ciertas limitaciones que la naturaleza ha impuesto al destino humano, entonces, dirá Mises, el feminismo ya es un hijo espiritual del socialismo. O sea, una cosa es que lo que se presenta como un movimiento feminista basado en la igualdad de derechos ante la ley, ¿no?, se mantenga bajo esta línea, y otra cosa es que se hable del feminismo, pero tratando de dirigirse a la superación de ciertas condiciones que ya no son legales, sino que incluso serían básicamente naturales. Y añade Mises, porque es característica propia del socialismo buscar en las instituciones sociales las raíces de las condiciones dadas por la naturaleza. Y por tanto, al reformar las instituciones, pretende reformar la propia naturaleza. Mises no se equivocó, porque en efecto no estaba equivocado en lo siguiente al menos. El feminismo no solo se estaba despojando de su marco liberal de gestación y expresión, o sea, en pocas palabras, el feminismo ya no se mostraba como una búsqueda necesaria, importante, esencial de igualación ante la ley, sino que ahora se estaba ya reubicando en un frente del todo distinto. En efecto, la segunda ola del feminismo estuvo ya enmarcada en los referentes ideológicos del socialismo y del marxismo. Aquí la cosa cambió. Si en un primer momento, ¿no?, la primera ola feminista tiene una cierta inspiración liberal, en un segundo momento, esta que podríamos llamar segunda ola, su referente ya no es la igualación ante la ley. Ya va a estar, ahora motivada por unos referentes ideológicos provenientes, en efecto, del socialismo y del marxismo. Lo que aquí sí podemos ver es que
Las raíces más hondas del feminismo marxista pueden hallarse en socialistas utópicos como Saint-Simon y Fourier. Quiere decir que ya estas referencias nos envían al llamado socialismo utópico. Para empezar, porque su proyecto utópico era, de entrada, contrario al capitalismo. Y también porque estos autores habían enfatizado la emancipación de la mujer a través, precisamente, de la emancipación total de la sociedad. Ahí está la gran diferencia. Mientras que en el referente netamente liberal, ¿no?, la mujer busca su igualación ante la ley, bajo el panorama socialista marxista, ahora lo que se busca es que la mujer no solo aparezca como alguien igual ante la ley, sino como una emancipación total de la sociedad que la oprime y la explota. ¿Se dan cuenta ya el cambio? Aquí el acento es distinto. Entonces, de hecho, ¿no?, estos socialistas utópicos plantearon también la inclusión de la mujer en el proceso de la vida económica productiva del proyecto socialista, la desaparición de la propiedad privada y, cómo no, ojo con esto, la desaparición del matrimonio como institución social. ¿Se acuerdan que habíamos hablado, ¿no?, al inicio de la promoción de prácticas subversivas? Si el matrimonio ha sido algo cultural y socialmente establecido, habrá que acabar con él. Y veremos después cómo lo van a utilizar, ¿no?, como un eje fundamental para todo el sistema subversivo. Entonces, esta desaparición estaba en la base de su proyecto de emancipación total de la sociedad. O sea, la mujer, bajo este panorama, ¿no?, socialista, marxista, primero ya empieza a proponerse que debe entrar a formar parte del proceso de la vida económica. O sea, tiene que ser una proletaria, pues. No puede quedar fuera del sujeto revolucionario. Número 2, que también para que la mujer alcance su emancipación, debe pues acabarse con la propiedad privada, ¿no?, bajo el, digamos, como bajo el contexto capitalista. Pero la más importante de todas, en términos sociales, es que la mujer se emancipe de la sociedad por medio de la renuncia al matrimonio. O sea, si es el matrimonio el que parece que socialmente, ¿no?, le asegura un puesto dentro de esta sociedad, pues ahora tendrá que emanciparse socialmente de esta sociedad a través de la renuncia al matrimonio. Más, ya se empezará a exigir que el matrimonio desaparezca. Si lo ven, ya no se habla, por ejemplo, de la inclusión en el voto, sino que ahora se empiezan a plantear otras cuestiones. No obstante, el verdadero punto de arranque del feminismo marxista fue otro. O sea, aquí podría haber un referente. Pero esto no tuvo realmente una repercusión importante, aunque ya se incluía a la mujer como un sujeto de la revolución. Pero presentado en términos ya no justo de una igualación ante la ley, sino ahora la mujer asumida como una emancipación total de la sociedad. Pasamos pues de igualación, lo que quiero que entiendan, a emancipación. Pasamos de lo jurídico a lo ideológico. Pasamos de lo legal, ahora vamos a decirlo así, a lo cultural. Aunque había, digamos, un primer acercamiento. Y en efecto, más allá de los socialistas utópicos, el verdadero inspirador, ¿no?, del feminismo marxista fue Friedrich Engels. Friedrich Engels, quien una vez muerto su socio intelectual, o sea, una vez que murió Marx, Engels se puso a ahondar desde el materialismo dialéctico, que ya explicamos, en la cuestión de la mujer y la familia. Vamos a decirlo así, una vez que su socio intelectual Marx murió, Engels le dio vuelo a la hilacha. Se puso a indagar, según él, desde el materialismo dialéctico, en la cuestión de la mujer y de la familia. Sus respectivos planteamientos fueron expresados en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Este libro es de Engels, solo de Engels.
El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que fue publicado además en 1884. Repetimos, una vez que Marx había muerto. Él se puso a especular. ¿Por qué es tan importante? Por esto. Porque el mayor interés de Engels al escribir este libro consistió en mostrar que la familia monogámica, hombre-mujer, es apenas un tipo de familia que, a final de cuentas, nace como reflejo de la aparición y el desarrollo de una institución en especial, la propiedad privada. O sea que, según Engels, ¿no?, a partir del materialismo dialéctico, o sea, bajo este enfoque estrictamente económico materialista, lo que llamaríamos familia monogámica, hombre o mujer, no sería más que el resultado del desarrollo institucional de la propiedad privada. De hecho, esto implicaría algo importante. Si se acaba con la propiedad privada, al mismo tiempo se acabaría con la familia monogámica. Porque, según Engels, antes de la familia monogámica existieron esquemas familiares del todo diferentes. Que es una idea que hoy siguen muchos repitiendo. No es que el ser humano, el hombre y la mujer, no son monogámicos, son poligámicos. No entendemos por qué tenemos que atentar contra nuestra naturaleza una sola pareja, ¿no? Sino que deberíamos más bien, ¿no?, volver a nuestra esencia poligámica, que ha sido cuarteada por el maldito capitalismo y el auge de la propiedad privada. ¿Entienden? Un poco para que vean a dónde van. Ahora, fíjense lo que dirá Engels. El estudio de la historia primitiva, que por cierto es, yo creo que de los peores traidores del compromiso histórico. Engels, de verdad, o sea, no tiene vergüenza en sus afirmaciones, en serio. O sea, no hay un verdadero rigor histórico. Es de hecho, creo yo, una traición al sentido, al compromiso igualmente histórico. Pero bueno, dirá Engels, el estudio de la historia primitiva nos revela un estado de cosas en que los hombres practican la poligamia y sus mujeres la poliandria, y que por consiguiente los hijos de unos y otros se consideran comunes, según el estudio de la historia primitiva. Y partiendo de esta afirmación, entonces Engels va a recurrir a la noción de matrimonios por grupos. O sea, antes pues no existía, según Engels, el matrimonio estrictamente monogámico, sino que se daban matrimonios por grupos, que según Engels sería el tipo marital más antiguo. Vamos, lo natural no es la monogamia, sería pues la poligamia y la poliandria, ¿no? Mujeres, hombres con muchas mujeres y mujeres con muchos hombres. De tal manera que al final, pues nadie sabe hijo de quién es. Y por eso los hijos pasarían a considerarse comunes. Matrimonios por grupos. Bueno, a final de cuentas, lo que busca afirmar esta noción de matrimonio por grupos es lo siguiente. Cada hombre tenía muchas mujeres y supuestamente cada mujer tenía también muchos hombres, según Engels. Tal afirmación, a su vez, conducía a afirmar algo relevante. Fíjense, ese es el planteamiento de Engels. En estado salvaje, o sea, primitivo, ni siquiera el incesto suponía un límite moral. Fíjense, ni siquiera el incesto suponía un límite moral. Engels va a seguir a Marx cuando dijo, en los tiempos primitivos, la hermana era la esposa y esto era moral. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que para Engels, nuestro estado natural no tiene límites morales. Estos van a venir después. ¿Se entiende? O sea, aquí ya empezamos a ver hacia dónde va su respectivo planteamiento. Entonces, según Engels, la primera exclusión sexual se refirió a las relaciones carnales entre padres e hijos. O sea, la primera prohibición en las relaciones sexuales entre padres e hijos remitiría a una exclusión. Digamos que ahora, el que no tengan relaciones sexuales entre padres e hijos, entre hijas y padres, entre madres e hijos, entre hijas y etcétera,
Sería algo pues antinatural. Se habría atentado contra el estado primigenio. Y la segunda, de acuerdo con Engels, fue la que se dio ahora, la exclusión sexual entre hermanos. Cuando según Engels antes no era así. Entonces, como vamos a ver más adelante, el feminismo de la tercera ola y sobre todo el feminismo queer otorgarán al incesto y a la pedofilia un lugar central y por demás destacado dentro del conjunto de sus extrañas reivindicaciones. Pero eso es lo primero que quiero que entiendan. ¿De dónde está viniendo? Aquí está el trasfondo. Entonces, ahora bien, subsiste un problema clave en el sistema de parentesco presentado por Engels bajo tal estructura familiar, que él remite a una supuesta edad dorada, y es la descendencia. ¿Qué pasa aquí? En efecto, la descendencia se establecería únicamente por vía materna, ya que en los matrimonios por grupo solo se tendría seguridad sobre el vínculo maternal con respecto a la criatura. Entiendan, o sea, de acuerdo con Engels, solo hay seguridad de que este hijo o hija tiene como madre a tal. El papá no se sabe, porque ya dijimos, mujeres con muchos hombres, hombres con muchas mujeres. Entonces, la única seguridad es el vínculo maternal. Entonces, lo que sostiene Engels es que la comunidad primigenia era ciertamente maternal. O sea, la primera comunidad humana, primigenia, primitiva, dorada, no contaminada, no capitalista, era maternal. Ahora bien, de ahí que Engels afirme que la economía doméstica comunista significa predominio de la mujer en la casa, lo mismo que el reconocimiento exclusivo de la madre propia ante la imposibilidad de conocer con certidumbre al verdadero padre. Esto significa una profunda estimación de las mujeres. Habitualmente, las mujeres gobernaban en la casa. Vean como su posición, ¿no? Habitualmente, las mujeres gobernaban en la casa. Las provisiones eran comunes, pero desdichado el pobre marido o amante que era demasiado holgazán o torpe para aportar su parte al fondo de provisiones de la comunidad. Entonces, así pues, Engels parece retratar fielmente un sistema comunista primitivo basado por entero en un régimen matriarcal. O bien, por decirlo en términos más claros y precisos. O sea, Engels se empeña por retratar un paraíso hembrista al 100%, que aparte coincidiría con el comunismo y por tanto con la doctrina que él está sosteniendo. De ahí, como buen materialista dialéctico, Engels imaginará que el desarrollo de las formas de la institución familiar es lo que constituye un reflejo fiel del desarrollo de las condiciones económicas. O sea, ¿qué nos sacó de este idilio hembrista? Las condiciones económicas que emergieron. Según tal planteamiento de Engels, la acumulación de riqueza dio paso, más temprano que tarde, al surgimiento de la propiedad privada. Vean cómo vuelve a aparecer la propiedad privada, ¿no?, como la causante de todas las desdichas, como la pérdida de ese paraíso hembrista. Entonces, la división del trabajo familiar puso entonces sobre el hombre la función de procurar alimentos y herramientas. Solo eso. La división del trabajo, a su vez, hizo que el hombre se fuera apropiando poco a poco de los alimentos y de las herramientas de trabajo. O sea, debido a esta división del trabajo, al hombre se le asignan las tareas y después empieza poco a poco a irse apropiando, ¿no?, de los alimentos y las herramientas de trabajo. Así pues, el problema era que, dado que la descendencia se establecía solo por línea materna, ¿se acuerdan?, según es el único vínculo del que se tendría seguridad, los hijos heredaban de la madre, nunca del padre. O sea, la herencia les venía de la madre. Entonces, el hombre, dirá Engels, irá tomando preeminencia sobre la mujer a medida que va aumentando su acumulación de riqueza. O sea, en la medida en la que va adquiriendo propiedad privada.
Y en la medida en la que esta propiedad privada se va institucionalizando. O sea, en la medida pues en la que el hombre se fue convirtiendo en un maldito capitalista. Punto. Y por eso se retorna, ¿no?, este idilio comunista primigenio. Entonces, dicha preeminencia, según Engels, será la que permitirá empezar a modificar de igual manera la forma en que se establecía la línea de descendencia y, por tanto, claro, en sentido materialista, el derecho de herencia. De aquí nace precisamente un régimen cuyo nombre y estructura, ¿no?, y atraviesa el discurso feminista contemporáneo, el patriarcado. ¿Quién inventó esta noción? Engels. ¿Quién la va a utilizar? Engels. Cuando hoy en día se dice abajo el patriarcado, se está hablando de esto que planteó Engels. Sin rigor, sin sustento verdaderamente histórico. Les digo, de verdad, yo creo que por eso lo escribió después de que Marx muriera. No había manera de sostener con seriedad algo así. Pero él ahí va a utilizar el patriarcado. Veamos. Según Engels, resultó de ahí una espantosa confusión, la cual solo podía remediarse y fue en parte remediado con el paso al patriarcado. ¿Qué nos dice Engels con esta sola palabra? Pues que es la aparición de la propiedad privada la que derroca el paraíso comunista matriarcal. Es la expresión que el propio Engels usa. Y por ende, lo que trajo consigo el régimen de dominación masculina. Entonces, vean, Engels, cuando habla de patriarcado, está hablando de el régimen de dominación masculina sustentado, mejor dicho, en la propiedad privada. Eso se entiende justo por patriarcado. Así pues, la propiedad privada, en tanto causal de la explotación de clases, es asimismo la causal de la explotación de los sexos. Según Engels, el derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo. El hombre empuñó también las riendas de la casa. La mujer se vio degradada, convertida en la servidora, en la esclava de la lujuria del hombre. Qué retórica, ¿no? Como si lo estuviera viendo, ¿no? Cuando leímos lo anterior, lo primero que llama la atención es como si nos hablara de ese paraíso comunista, matriarcal, como si él se estuviera paseando como el bueno de todos, ¿no? Y viendo las situaciones, acercándose y dándonos noticia, como si él hubiese estado ahí, con esa certidumbre. Alguien solo puede escribir de esa manera. Alguien que lo esté visualizando, es decir, que esté delirando. Alguien que esté, incluso ya, ¿no?, bajo una especie como de, no sé, imaginación desbocada. ¿Vale? Pero ese es el primero que lo va a plantear. Entonces, en todo caso, lo importante de todo esto es lo siguiente. Si todo parece indicar que es la propiedad privada, ¿no?, la que originó tanto el conflicto de clases como el surgimiento del patriarcado, ¿no podría ser entonces que la lucha de clases y la lucha de los sexos coincidan, o sea, se hegemonicen para provocar su desaparición? Según Engels, sí, ya que el hombre es en la familia el burgués, la mujer representa en ella el proletariado. Todo inventado para que encaje dentro del marxismo que él también desarrolló. Es decir, que él también inventó. Entonces, en este caso, la estrategia hegemónica es bastante clara. Fíjense, la lucha de sexos y la lucha de clases tienen origen en lo mismo, o sea, en la propiedad privada. Y por ende, deben entonces unirse para poder acabar con el sistema que reproduce la dominación de las dos partes claramente identificadas. Mujeres en relación a la lucha de sexos y obreros en relación a la lucha de clases. Habrá pues que acabar con el orden imperante para retornar al comunismo primitivo, ese supuesto paraíso terrenal. Este procedimiento se sustenta, de hecho, en esta noción de hombre en estado de naturaleza que en su momento desarrollará Jean-Jacques Rousseau, otro, que nos habla del buen salvaje como cuando uno va a ver un paisaje y hasta toma notas, ¿no?, de todo lo que está viendo, casi, de verdad, si no igual a otro como Rousseau,
Pareciera que hasta le da como palmaditas en la espalda al que llama el buen salvaje, ¿no? Como cuando uno agarra un perro es buen chico, ¿no? Buen muchacho, ¿no? Mi buen muchacho. O sea, que una comisión como si hasta ahí se hubieran tomado una foto, de un paisaje extraño. Bueno, esta noción es la que hace funcionar las cosas de manera sencilla. Claro, se construye una antropología, por así decirlo, ficcional, o sea, errática, donde las condiciones de existencia serían reflejos de nuestros íntimos deseos de un mundo perfecto. Ahí está, digamos, como la estrategia, ¿no? Y así pues, como dichas condiciones de existencia no concuerdan con nuestros anhelos presentes, entonces a continuación se va a buscar un referente particular para poder señalar aquello que a final de cuentas provocó la eliminación de nuestro antiguo paraíso. O sea, nos sabemos de que si antes estábamos tan bien, ¿por qué hoy estamos tan mal? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Entonces se van a plantear diversos conductos para poder volver hacia atrás, pero yendo presuntamente hacia adelante. Por eso es que se van a llamar, paradójicamente, progresistas. Hablan, por un lado, de un paraíso perdido, literalmente perdido, y es necesario volver allá para llegar más lejos. Lo único que se produce es un desgarro. Es como si yo al ir caminando, de repente volteara y me quedara fijo y mis pies avanzaran. Hasta que quedara justamente desgarrado. Pero bueno, por lo regular, estos conductos suelen ser las revoluciones sangrientas, como ocurre, por ejemplo, tanto en Montaigne como en el propio Engels. O sea, para volver, ¿no?, al estado primigenio hay que llevar a cabo una revolución sangrienta, cuyo sufrimiento provocado va a ser subsanado por la construcción, más bien la devolución, de aquel estado paradisiaco, ¿no?, lo que se ha perdido. Como es evidente, este progresismo adopta como eje de articulación una suerte de mesianismo invertido. En primer lugar, el Mesías no es el que está por venir, es el que ya se fue. Y hay que ir justamente a recuperarlo en tanto paraíso perdido. Y para hacerlo tendremos que acudir, por ejemplo, a unos medios violentos. En efecto, el progresismo, en este caso marxista, propone que, mediante una transformación radical, la tierra entera se hará de nuevo un paraíso para todos sus habitantes. Este es el seductor leitmotiv del comunismo. A ver, si todos seguimos estas indicaciones, todos vamos a ser inmensamente felices. Por fin vamos a poder enmendar la desviación histórica en la que nos encontramos. Y volveremos de nuevo, ¿no?, a esos momentos de plena dicha. Entonces, esta transformación será obra y gracia del proyecto revolucionario y su respectiva abolición de la propiedad privada. En pocas palabras, lo que se plantea es una especie de religión política, o sea, secular. Así pues, ¿cuáles son entonces las consecuencias estratégicas y prácticas, es decir, ejecutivas, que se derivan de este feminismo marxista en comparación con el feminismo de la primera ola? Recordemos que el feminismo liberal entendía que era posible resolver los problemas señalados mediante la introducción de reformas electorales y educativas. O sea, para la primera ola, la solución es de orden político, pero el feminismo marxista ya no, porque solo piensa en resolver las diversas problemáticas en base a una revolución violenta que en efecto acabe con la propiedad privada y con la familia como institución social. Entonces aquí ya aparecen los dos grandes enemigos de la revolución marxista feminista: la propiedad privada y la familia. Porque se considerará que la familia es la sede por excelencia del maldito patriarcado. Por eso, para acabar con el patriarcado, que a su vez, ¿no?, se entronizó a partir de la propiedad privada y ejecutó su respectiva dominación dentro de lo que llamamos familia monogámica, habrá que ir ahora hacia atrás, de atrás hacia adelante, acabar con la propiedad privada, para que una vez acabada con la propiedad privada se acabe el patriarcado y entonces finalmente desaparezca la familia como institución social. Ahí, por eso se van a promover, como lo dijimos al inicio, ¿no?, las prácticas subversivas.
Y es justamente porque el feminismo marxista considera que aquí es donde radica todo el mal. Todo el mal. En palabras de Engels, la liberación de la mujer exige, fíjense, Engels, la liberación de la mujer exige como condición primera la reincorporación de todo el sexo femenino a la industria social, lo que a su vez requiere que se suprima la familia individual como unidad económica de la sociedad. Y aquí hay un truco. Sacar a la mujer de su entorno familiar para ingresarla a la industria social. O sea, que la mujer quede pues bajo el mando del Estado. Y esto es como por puro sentido común. Cuando uno es pequeño, ¿qué es lo que más uno anhela? Su casa, ¿no? Su hogar. Estar con su familia. Y al morir, también. ¿Por qué no cuando sentimos que vamos a morir, por qué no decimos, bueno, me voy y quiero morir solo allá abandonado? Tenemos necesidad justamente de la familia. Insisto, por puro sentido común. Porque en el hogar, en la familia, como dije el gran Chesterton, es el único espacio donde somos realmente libres. Siendo sinceros. Si a mí, en mi familia, en mi hogar, se me da la gana sentarme a comer en calzones, lo puedo hacer. No va a pasar de que a lo mejor tenga una discusión muy fuerte con mi esposa, eres un puerco, un marrano, vete a poner aunque sea un pants o un calzón, o mis hijas se rían, o qué sé yo. Si quiero comer descalzo, lo hago. ¿Puedo entrar hacia un restaurante? No puedo. Si se me da la gana comer debajo de la mesa en mi casa, con mi familia lo puedo hacer. ¿Lo puedo hacer en otro lugar? No puedo. Porque la familia es el espacio pleno de libertad humana. Por eso lo importante es que, empezando por la mujer, que es el pilar de la familia, se salga. Porque una vez fuera de la familia, quedará en manos del Estado. Lo que Engels llamó la industria, ¿qué? Social, claro. Pero para que no se vea tan feo, pues hay que atribuirlo a un papel económicamente destacado. Que es en gran medida lo que hoy se maneja. Por cierto, es esto precisamente lo que se intentó llevar a cabo en la Unión Soviética, tras el triunfo revolucionariamente violento de los llamados bolcheviques. Fíjense, León Trotsky, por ejemplo, ese padre del Ejército Rojo, se le llamaba, ya declaraba en escritos sobre la cuestión femenina lo siguiente. Vean lo que dijo Trotsky. Cambiar de raíz la situación de la mujer no será posible hasta que no cambien todas las condiciones de la vida social y doméstica. ¿Qué está diciendo realmente Trotsky? ¿Qué significa este cambiar de raíz? En principio es un eufemismo, un disimulo, porque lo que busca expresar es lo mismo que dijera Marx en las tesis sobre Feuerbach, la tesis 4. Si el origen de la familia celestial no es más que la prefiguración de la misma familia terrena humana, entonces es a esta a la que hay que destruir. O sea, si nosotros, ¿no?, de acuerdo con Feuerbach, no somos más, Dios no es más que una proyección de nosotros, en tanto aspiración antropológicamente dada, pues entonces lo que tenemos que hacer es destruir a esta. Cambiar de raíz, de acuerdo a lo que dijo Trotsky, significa destruir por completo la vida social y doméstica habitual. Después, por ejemplo, esta línea doctrinal, la que siguió Alexandra Mikhailovna Kollontai, en tanto fiel representante del feminismo soviético. Kollontai, en uno de sus escritos más famosos, fue El comunismo y la familia. Veamos, publicada en el año 1921. En este libro, Kollontai retoma la concepción de Engels, de este paraíso matriarcal original diezmado por la aparición de la propiedad privada, para expresar sus propias convicciones, sobre todo la siguiente. Según Kollontai, las mujeres son doblemente oprimidas, como trabajadoras fuera del hogar y como amas de casa dentro de este. O sea que, si una mujer decide permanecer en su hogar, es porque está siendo explotada. Por eso hay que acabar con el ámbito doméstico y también justamente con la propiedad privada. Lo que quiero que vean es cómo se va avanzando en esta línea.
¿Y qué es lo que se entendía supuestamente por patriarcado? ¿Bajo qué línea? Y cómo el que, les dije, ¿no?, desde el principio, justamente está detrás, es Engels. Vamos a terminar ya con Kollontai y con esto paramos. Así pues, Kollontai supone que el deber del comunismo, o sea, del programa revolucionario, no consiste en devolver a la mujer a su hogar, sino que dicho deber consiste más bien en despojarla por completo de las obligaciones domésticas. Esa es la primera exigencia. La mujer no debe tener ninguna obligación doméstica, y ahí hay una práctica subversiva que se está proponiendo desde el comunismo. Recuérdense, el punto es acabar, dijimos, con la familia como institución social. Entonces, este deber comunista debe estar basado en un sistema de planificación central, o sea, en un orden deliberado que una autoridad totalizadora imponga a todos los demás. ¿En quién se está pensando? Pues en un poder centralizado, en el partido. De hecho, las propuestas de Kollontai, según las exigencias de la sociedad comunista, pueden resumirse en sus propias palabras. Vean lo que dice Kollontai. Dijimos a partir de Engels. En una sociedad comunista, la mujer trabajadora no tendrá que pasar sus escasas horas de descanso en la cocina, porque en la sociedad comunista existirán restaurantes públicos. O bien, la mujer trabajadora no tendrá que ahogarse en un océano de porquería. Está hablando del hogar. Ni tendrá que estropearse la vista remendando y cosiendo la ropa por las noches. No tendrá más que llevarla cada semana a los lavaderos centrales para ir después a recogerla lavada y planchada. La patria comunista alimentará, criará y educará al niño. Lo curioso del caso es que estas propuestas sí se cumplieron, pero no bajo el comunismo, jamás, bajo el capitalismo. Fue el que les dio lavanderías, el que les dio guarderías, el que les ofreció estas demandas. Y lo más raro de todo, es que las tareas mencionadas por Kollontai y muchas otras, tareas domésticas, han dejado de ser algo exclusivamente femenino. Ni siquiera es una práctica subversiva. De hecho, los hombres también participan cada vez más en los quehaceres domésticos, ahora ya tecnologizados. Un hombre puede ir y poner, ¿no?, la ropa a lavar o meterla a la secadora. O con ahora estos nuevos dispositivos, ¿no?, tecnologizados para la elaboración de comida, ¿no? Te indica incluso cuánto vas a necesitar y lo haces solo. Usa la lavandería, etcétera, ¿no? Usa la aspiradora, qué sé yo. Así pues, lo que habría que destacar es que lo que afirma Kollontai y el comunismo en general no es un proyecto inocente, que busque aliviar la carga doméstica de la verdad, de la mujer. No es eso. Bajo eso se presenta, bajo esa forma, pero ese no es el objetivo. En efecto, lo que en verdad se busca va mucho más allá de esto. Es la generación de un orden por completo planificado, es decir, sometido centralmente, que por medio de un papel, ¿no?, destacado, otorgado al Estado, que en este caso correspondía al partido, logre subordinar y controlar todas las relaciones sociales existentes a través de su impositiva absorción controladora. En pocas palabras, nadie puede ser en verdad libre. De eso se trata. Esa es la estrategia. Generar, dijimos, ¿no?, esta conflictividad para que al final quede sometido a un poder que incluso tú hasta desconoces. Hay un dicho, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja. Nadie, les dije, puede ser en verdad libre. Porque una vez fuera de casa, estamos a merced de cualquiera. Y de cualquier cosa. Yo recuerdo a lo mejor, ¿no?, hasta anécdotas de personas que se sienten seguros en casa. Se les pasaron las copas y ¿a dónde quieren ir? A su casa, ¿no? Llévame a mi casa. Se enojan, ¿no?, las parejas, ¿y a dónde quieren ir? A casa. Porque quizá ahí es el único lugar donde se podía, y sí, lo digo en pasado, se podía todavía respirar algo libre, algo sano, algo bueno. Oye, ¿no? Hoy está como intoxicado bajo esta línea de conflictividad. Lo que quiero que entiendan es cuáles son los planteamientos que efectivamente se van dando. O sea, lo importante es que nosotros nos quedemos sin techo, que nos volvamos en personas verdaderamente indigentes.
¿Para qué? Para que quedemos sometidos a todo lo que se nos ofrezca. De hecho, el objetivo es justamente privarnos de la libertad. Recordemos que el Señor dijo, y la verdad os hará libres. Por eso, lo peor que hoy padecemos es la privación de la verdad. Es, si lo quieren ver así, el manejo paulatino, intensivo, de la mentira. De un montón de mentiras, como las que dijo Engels. Voy a terminar con este ejemplo igual de Chesterton, cuando habla del hombre primitivo. Dice, a ver, y lo escribió en un libro extraordinario que les recomiendo, que se llama El hombre eterno, de Chesterton. Es un estudio serio, y aparte con su gran estilo de humor, del humor y ligereza. Decía, hablamos del hombre primitivo, hablamos del hombre de las cavernas, ¿no? Porque ahí se encontraron unos restos, y sobre todo la única evidencia real con la que contamos de este supuesto hombre de las cavernas son unas pinturas, las llamadas pinturas rupestres. Pero se pregunta Chesterton, ¿de dónde sacamos que eran salvajes? A partir de estas pinturas. ¿Qué de verdad un salvaje se tomaría la delicadeza de hacer un dibujo? ¿De dónde sacamos que son salvajes? Dice, a veces pensamos, ¿no? En salvajes y hasta tenemos la imagen, lo que yo les decía hace rato de Engels, ¿no? Cavernícolas, ¿no? Con su mano, medio pelones, medio peludos, digo, ¿no? Exceso de cabello, y pegaban a la mujer y la arrastraban, ¿no? A la caverna, y medio inconsciente, no sé cómo para qué inconsciente. Pero bueno, ok. Y eso es que ahí la hacían, comían carne cruda y no hablaban. Y hasta tenemos las imágenes, ¿sí o no? O sea, tenemos esta imagen. Chesterton se cuestionaba, ¿de dónde vienen? O sea, ¿de dónde hemos sacado algo así? ¿De dónde ha venido? ¿De dónde ha venido justamente ese delirio? ¿De dónde es que ha aparecido? ¿Qué no será más bien justamente una invención sin sustento? Número uno, ¿por qué estamos tan seguros que esas pinturas rupestres las hicieron adultos, no niños? ¿A los niños les encanta dibujar o no? Dibujan en todos lados, ¿por eso son salvajes? A ver, si mi niña dibuja ahorita en la pared, que por cierto ya lo hace y bastante, ¿la encierro? ¿Por qué es una salvaje? ¿Pensamos que de verdad estaba viendo a ver cómo cazaban y comían y dibujando? ¿Cuántas veces no hacemos un dibujo cualquiera? Por eso debemos de tener mucho cuidado con este tipo de invenciones y en qué efectivamente nos vamos basando. Por eso Chesterton decía, el ser humano no es producto de una evolución, es producto de una revolución, porque revolucionó, incluso a través del arte. Decía, ¿cuándo han visto un gato dibujando, haciendo un dibujo en su arenero de su peor enemigo, el perro? ¿Cuándo han visto algo así? No. ¿De dónde lo sacamos? ¿Dónde estará justamente esta invención? Por eso les digo, vale la pena que podamos leer también un poco para contrarrestar tanto veneno a Chesterton. Ahora yo les sugiero El hombre eterno. De verdad, estoy convencido de que Chesterton es el gran antídoto para tanto veneno moderno, para tanto desvarío. Por eso no es casual que ya incluso esté en su proceso de beatificación. Que a mí, como lo digo, cada vez que puedo, me encantaría ya verlo en un altar con casi 2 metros de altura, unos 160 kilos, su sombrero, su capa negra y su buen puro en la mano. Creo que esto es justamente lo que nos haría a nosotros, por lo menos, respirar un poco de aire fresco. ¿De acuerdo? Decíamos pues que entonces el objetivo primario es acabar con toda verdadera libertad en la persona. Por supuesto, este espacio en verdad libre de expresión y desarrollo, es decir, la familia, es entonces lo primero que el comunismo va a buscar destruir en tanto institución social primordial, en tanto, si lo quieren ver así, resguardo de la libertad. ¿Cómo piensa el comunismo que va a poder lograrlo? Pues a través de disolver por completo a la familia por medio de una intervención planificada, o sea, controladora, que ejecute el propio Estado. Pasamos pues, en este caso ya, de lo netamente familiar a lo estrictamente legal. Aquí es donde va a aparecer el legalismo. ¿O no es verdad que hoy muchas veces, lamentablemente en situaciones de divorcio, no es un juez el que va incluso a decir con quién se quedan los hijos? ¿O quién puede ver a quién? ¿Dónde resolvemos hoy en día incluso los asuntos familiares? Ya no entre familia, en juzgados, con abogados,
Y por ende, ahora lo que quiero que entiendan es esta intervención planificada, es decir, controlada, que va a ejecutar el propio Estado. Es más, la propia Kollontai lo va a decir claramente. ¿Qué dice Kollontai? El Estado de los trabajadores acudirá en auxilio de la familia sustituyéndola, cosa que se ha cumplido. ¿Quién sustituye hoy a la familia? El Estado, el aparato estatal. Gradualmente, dirá Kollontai, la sociedad comunista se hará cargo de todas aquellas obligaciones que antes recaían sobre los padres. Hoy no son muchas guarderías estatales las que sustituyen a los padres y madres. No son muchas veces los comedores de estas instituciones estatales las que dan de comer a esas personas. No son ahora también los estados los que otorgan becas a los jóvenes, los que les dan, si lo quieren ver así, como antes se llamaba, su domingo, a través de una sustitución cada vez más gradual. Pero en este caso, sustitución es sinónimo de destrucción. A este proceso se le llamó en la Unión Soviética la colectivización, o sea, acaparación y apropiación de todo y de todos por parte del Estado, incluidos los propios hijos. Ya no pueden, digamos, funcionar por cuenta propia, le pertenecen al Estado. Por cierto, es en este contexto, el Estado tiene un significado definido. ¿Qué se entiende en este caso por el Estado? Son, a final de cuentas, los que dominan y por ende los que imponen y obligan. O lo haces de esta manera o no es permitido tu respectivo comportamiento. Lo estamos viendo ya desde ahorita, pero bajo razones médicas, acuérdense, bajo cuestiones socialmente incuestionables. Evidentemente sí tenemos un problema de enfermedad muy grave con ese COVID-19. Pero de ahí se empieza, ¿no?, a trasladar la cuestión a un campo social mucho más amplio. Ahora hay indicaciones que ya se están convirtiendo, por ejemplo, en prohibiciones. Para entrar a un lugar público no puedes hacerlo, por ejemplo, con cubrebocas. ¿Qué está ocurriendo? Por ejemplo, en el caso de algunos restaurantes que han abierto. Pueden ir no más de 4 personas y a una instancia prudente y además, ¿no?, intervenidos por al menos una especie de protección plástica. Ya no es una indicación, es una obligación. Incluso en Europa, también ya de la obligación se está pasando cada vez más a la sanción. Si una persona sale cuando no debe, entonces será sancionada con una multa e incluso hasta con cárcel. O sea, todo eso es pues lo que quiero que entiendan hacia dónde se dirigían como imposición y obligación. Era justo lo que buscaba el Estado comunista. Lo mismo pasó en la Rusia soviética. El Estado, el partido, incluso intentaba disponer qué puede pensar y qué no puede pensar la gente, qué puede decir y qué no puede decir, llevando a un extremo. Ahora bien, para que el Estado logre llevar a cabo esta colectivización, o sea, para que pueda garantizar su supervivencia totalitaria, pues debe recurrir irremediablemente al adoctrinamiento masivo. Debe uniformar el pensamiento, en particular el de las jóvenes generaciones. Son el número 1. Tú ahorita habla con las generaciones jóvenes actuales. Date cuenta cuáles son sus convicciones, cuáles son sus respectivas posturas, porque el primer eje fundamental es el adoctrinamiento masivo. Hay que incidir de manera directa, especialmente en las jóvenes generaciones. No fuese el gran truco, más bien el secreto para el éxito comercial que tuvo McDonald's. ¿No es verdad que toda su fuerza radica en las generaciones más jóvenes, niños, a través, por ejemplo, de la cajita feliz? ¿Cuándo has visto que McDonald's realice, por ejemplo, una especie de publicidad dirigida a gente mayor? No lo necesita, porque sabe que una vez que conquiste al niño, tiene asegurado al adulto. No hay hacia allá. Por eso ve a los niños, les tienen la cajita feliz. No se comen la hamburguesa, quieren el juguete. Pero el juguete se asocia con hamburguesa, se asocia con bebida, ya está garantizado. Su consumidor a futuro. Por eso es también parte del adoctrinamiento masivo. Y esta labor de adoctrinamiento va a ser central tanto para el proyecto políticamente comunista como para el feminismo marxista, que, como hemos visto, tiene en la mira la sustitución, entiendas en este caso la destrucción paulatina de la familia,
para así poder reemplazarla por un Estado totalitario que controle absolutamente todo y a todos. Es más, esta labor de absolutización será la regla primaria del propio partido. Nadie puede quedar exento del dominio de este partido. Aquí sí era el ojo que todo lo ve, a tal grado que en la Rusia soviética ni los padres podrían hablar abiertamente entre sí, ni siquiera con sus hijos, por miedo a que fueran delatados e incluso de que fueran entregados justo al partido como enemigos. No podían ni siquiera hablarse abiertamente entre ellos. Esa era la manera de destruir. Esto era supuestamente, ¿no?, el paraíso que prometía el socialismo marxista. El socialismo ya basado, no dentro de un planteamiento jurídico, sino ya dentro de un planteamiento subversivo. ¿Fue real lo que ahí se dio? Es lo que veremos después. Veremos realmente qué sucedió en el socialismo real, y como evidentemente lo tenemos a la mano, esto tendrá que ver con la ex Unión Soviética. ¿De acuerdo? Pero aquí quiero que entiendan este panorama. Cómo se invita a las prácticas subversivas, como el iniciador, digamos, ¿no?, el instigador de estos planteamientos es Engels, sin ningún tipo de compromiso históricamente definido, como este Engels, ¿no?, sobre todo se basa y hace concordar patriarcado con todo aquello que resultó de, ¿no?, aparición de la propiedad privada, y como una de estas teóricas, siguiendo estos límites, ya puede proponer alternativas, ¿no?, muy específicas, como fuera Kollontai. Eso es lo que me interesa que quede claro. Después vamos a ver si es cierto que el paraíso comunista matriarcal se hizo realidad o no. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.